de versículos que vamos a considerar. Entonces, el primero es Salmo, es un versículo del Salmo 127. Ay. Me gustaría saber si hay algún voluntario que quisiera pasar a comentar, a leernos este versículo. Salmo 127, 1. No sé si haya alguien, o puede ser Belén, puede ser Belén, por ejemplo. Sí, por favor, aquí donde yo estoy. Ok. Es el Salmo 127, 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muchas gracias, Belén. Bueno, entonces, sí es muy importante que si nosotros queremos edificar nuestra casa, que nos aseguremos de considerar a Dios como el más importante al edificar nuestra casa. Entonces tengo una pregunta muy, muy sencilla, no sé si haya alguien que quiera voluntario. Mi mamá puede pasar. Entonces voy a hacer una pregunta y tú nos contestas, ¿no? Ok. Sí. Por favor. ¿Qué será más importante, una casa o la vida? La vida. Gracias. Gracias. ¿Quién está de acuerdo en que es más importante la vida que una casa? ¿Todos coincidimos? Sí. Entonces, si para Dios es importante edificar una casa, y para edificar una casa necesitamos a Dios, ¿qué necesitamos para edificar nuestra vida? A Dios, Él es el más importante. Porque si queremos edificar nuestra vida sin Dios, ¿qué pasaría? Lo estaríamos haciendo en vano. Entonces aquí en este versículo es importante que consideremos de entrada que necesitamos a Dios si queremos edificar nuestra vida. Entonces, me gustaría saber quién quisiera pasar, por favor, otro voluntario o voluntaria, para leernos Mateo 7, del versículo 24 al 27. Alguien que quiera pasar y que nos lo quiera explicar. Mateo 7, del 24 al 27. Ok. Cheri, ok. Muchas gracias. Bueno, les digo que pongamos todos atención porque qué tal si de lo que estamos considerando después hay preguntas. Por favor, Cheri. Mateo 7, del 24 al 27. ¿Qué es? Aquí lo tengo. Mateo 7, versos 24 a 27. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que oye mis enseñanzas y las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Bueno, gracias, Cheri. Estos versículos que nos leyó Cheri son, bueno, al menos ya los había yo escuchado, me imagino que la mayoría, ya habíamos escuchado que Dios nos enseña la diferencia entre el hombre sensato y el hombre insensato, que en esta versión que tenía yo aquí, que nos leyó Cheri, dice el hombre sabio, y al otro hombre en esta versión escribieron el hombre tonto. Entonces, el hombre sabio dice que es el que edificó su casa sobre la roca.
Entonces, estamos considerando en el versículo que leímos antes del Salmo que necesitamos que Dios, si queremos edificar nuestra casa, Él es el más importante. Que si para Dios es importante una casa, pues es más importante en nuestra vida que una casa. Necesitamos a Dios. Y aquí en esta enseñanza dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. La roca de la que habla es Cristo. Él es nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza. Entonces, si necesitamos, hablando ahora de nuestra vida, si queremos edificar nuestra vida, necesitamos edificarla sobre la roca. Necesitamos que Cristo sea el más importante de nuestra vida. Y aquí, a manera de testimonios sobre mi propia vida, en alguna ocasión he contado detalles, pero uno que tiene que ver con lo que estamos considerando hoy es que alguna vez escuché a un hombre de Dios que dijo que cuando nosotros oramos en lenguas, que es un don de Dios, nosotros estamos orando los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, les voy a leer en una versión, ahora esta parte la voy a leer yo. En Romanos 8, del 26 al 27, esta es una versión. Primero les voy a leer yo la que tengo y luego vamos a leer la que nos está ayudando Omar a proyectar. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir. ¿No les ha pasado que a veces cuando hablamos con Dios no sabemos qué pedirle? Y hay veces en que pedimos algo y no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. O sea, Él tiene un lenguaje especial que no es nuestro idioma. Son palabras de Dios. ¿Y qué será lo que Dios dice de nosotros? Pues solamente bendición. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu Santo dice. Porque el Espíritu Santo es Dios y Él entiende lo que el Espíritu dice. Porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces tenemos aquí, como yo lo entiendo, está Dios el Padre, está Jesús, está el Espíritu Santo, nuestro Dios. Y Él, como Él tiene una voluntad linda para nosotros, lo mejor para nosotros porque nos ama, Él nos da la facultad de que podamos hablar en su idioma y de que nuestra lengua física hable lo que Él mismo quiere que nosotros pidamos. Porque vamos a decir, supongamos que yo quisiera un Ferrari, que no lo quiero, pero es un ejemplo para ilustrar. Un Ferrari rojo porque quiero andar muy rápido en la ciudad, y así convertible para que siempre ande peinado para atrás, y unos lentes oscuros aunque se me peguen así cuando vaya a manejar. Supongamos que ese fuera mi sueño del corazón, ¿no? Y empiezo, Señor, quiero, por favor, así en español, ¿no? Y Él me entiende, pues Él sabe todos los idiomas. Por favor, quiero mi Ferrari rojo y estar peinado para atrás, y por favor, ojalá que me contestaras, ya estás peinado para atrás, ¿no? Con esta petición. Y yo sigo necio. Pero de repente Dios nos da la facultad de que mi lengua, en vez de pedir lo que no sé qué, porque, bueno, si yo pidiera eso, desde mi punto de vista sería un error. Hay cosas más importantes. Pero si yo estuviera neceando en que quiero ese Ferrari, de repente Dios empieza a usar mi lengua para pedirle lo importante. Ayúdame a ser buen esposo, ayúdame a ser buen papá, por ejemplo, en vez del Ferrari. Y lo empiezo a decir en un idioma que es un idioma de Dios.
hablando lo que Dios sabe que me conviene. Entonces, por ejemplo, en vez de quiero mi Ferrari, de repente, en vez de decir I want my Ferrari en inglés, help me to be a good father. Ándale, ¿no? Ayúdame a ser buen papá, ayúdame a ser buen esposo. Entonces, Dios es el que, como lo acabamos de leer aquí, el que realmente ora por nosotros conforme a su perfecta voluntad. Entonces, esto que les comento es porque es algo que está accesible para todos y que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, podemos lograr sintonizarnos en lo que quiere para cada uno. Entonces, hace tiempo escuché a un hombre de Dios que habló de orar en lenguas, que es esto que estamos aquí diciendo. Y que cuando nosotros oramos en lenguas, pasa lo que dice aquí, que es lo que acabo de comentar. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pues ni sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no lo entiendo lo que yo estoy diciendo, pero Dios sí. Y Él es el que está haciendo que mi lengua diga, a lo mejor así con la vocecita linda de los niños, ¿no? No los entendemos. Hay gemidos que Dios dice, así como los bebés, que yo tengo mis hijitas y que aquí está Sofía. A lo mejor no entendemos claramente, pero Dios en su idioma, en esa manera especial, está haciendo que pidamos lo que sí nos conviene. Entonces yo decidí, a partir de haber oído a ese hombre de Dios hace tiempo, que decía, oigan, pues pónganse a orar en lenguas. Entonces como Dios da ese don y yo sé que me lo dio, entonces lo empecé a procurar. ¿Y qué oraba o qué decía yo? La verdad no entiendo. Pero en aquel tiempo, si nos vamos a tiempo atrás, les voy a decir, no tenía trabajo. Hoy tengo trabajo, gracias a Dios. No tenía casi nada de dinero. Hoy es diferente la situación porque Dios es mi proveedor. Sí tengo, gracias a Dios. No tenía, digamos, mi mamá me soportaba porque vivía yo con ella. No tenía familia yo, digamos ahora como la tengo, y hoy tengo esposa y mis hijitas que las conocen. Entonces, no sé, porque le he comentado yo a Sandy, no sé realmente en qué proporción todo lo que yo oré, porque oré mucho en lenguas, el tiempo que invertí buscando a Dios en esa época, no sé en qué proporción el hecho de haber estado haciendo eso ahora, haya dado como resultado mi vida actual. Pero yo sé que es una proporción muy importante. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Y me acuerdo que la decisión que tomé fue, todos los sábados voy a seguir yendo a buscar a Dios, aunque vaya yo solo. Porque para los que saben y para los que no saben, más o menos en esa época nos íbamos cada sábado a orar al bosque de Tlalpan, a pasar un tiempo con Dios. Íbamos David, Erika, que es su esposa, en ese tiempo ya eran esposos, íbamos Sandy y yo, que fue cuando la época en que yo me enamoré de Sandy y me di cuenta que Dios estaba de acuerdo en mi sentimiento y todo. Y después David y Erika ya no estaban yendo por sus actividades, porque nació Samu y todo lo que tenían que hacer como familia. Después Sandy se fue a Colombia y yo me quedé, de los 4, era el único que me quedé en la misma situación, digamos, con la decisión de ir o no los sábados en la mañana al bosque. Y no iba yo solo porque Dios está conmigo, iba a buscarlo a ese lugar especial de comunión con Dios. Entonces pensé, ¿qué hago? ¿Sigo yendo yo solo? Y decidí sí, seguir yendo yo solo. Y fue mucho tiempo, no crean que fueron 2 sábados, fueron muchos. Y dentro de mi corazón estaba el deseo de casarme.
Y también por mi mente pasó, ¿y si en lugar de ir los sábados a orar, me meto a un gimnasio para estar aquí con conejos y con venados y con nancy? No, estar con conejos y con cuadritos y aquí. Y mírenme ahora, fui al bosque y habían venados y habían pajaritos, conejos no, pero lo más importante es que estaba Dios conmigo. Y ahorita no tengo los cuadritos, tengo, pues, si quieren poner atención, tengo así un mundo dentro de mí, un mundo de gozo dentro de mí, pero no necesité lo temporal, porque los músculos son temporales. Bueno, sí siguen, ¿no? Pero me refiero en esa vista. Esa vista es temporal, eso es algo temporal. Entonces, qué bueno que tomé una decisión más apegada a lo que Dios quiere para mí que haberme ido todos los sábados al gimnasio. También otra decisión que tomé en ese tiempo era, me pongo a leer libros que están relacionados con el trabajo, de inteligencia emocional, de estos que son buenos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y cosas así, o mejor leo los libros de la experiencia que tiene gente de Dios con Él, y decidí seguir leyendo esos libros de gente de Dios que hablan de cómo uno se puede relacionar más con Dios. Entonces, como el testimonio que les digo es que gracias a Dios que lo busqué a Él y no una esposa, porque podría yo haberme puesto a ir al gimnasio y buscarme una esposa quién sabe dónde. Podría yo haber buscado el dinero, poderme ido a meter a cursos o aprender de X libros para ganar dinero, pero preferí ir a buscarlo a Él. Y me iba a buscarlo y a orar en lenguas parte de ese tiempo. Y ya estamos aprendiendo que orar en lenguas es dejar que Dios nos haga orar lo que Él quiere para nuestra vida. Y eso se parece a lo que hizo el hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y nosotros necesitamos siempre, todos los días, todos, obviamente yo también, edificar nuestra vida sobre la roca, que es Dios, que es Cristo, para no ser como ese hombre insensato, como nos leyó Cheri, que edificó su casa sobre la arena, sobre cosas temporales, sobre cosas que no tienen sustento. Y cuando llegaron los desafíos, cuando llegaron los retos, cuando llegó la hora de la verdad, se cayó su casa. Entonces, que no se nos vaya a destruir la vida cuando tengamos un desafío, porque la que estamos queriendo edificar sobre cosas temporales. En el caso que les doy mío, si hubiera querido edificar mi vida sobre un aspecto físico, pues qué tal si en una lesión y ya se acabó el ejercicio, ¿no? Digo, simplemente que nadie me hubiera hecho caso, aunque estuviera yo como estoy, aunque estuviera como quería yo estar, ¿no? O que no me hubieran dado trabajo, aunque me supiera todos los libros de los supereruditos de la economía, ¿no? Entonces, el título de esta consideración de hoy es el fundamento de nuestra vida, porque el fundamento de nuestra vida pues es Dios, es estar con Él. Recientemente aquí en Manantial hemos estado considerando diferentes temas. Por ejemplo, la semana pasada nos habló Dios a través de Samuel. La oración es el mejor medio de comunicación, ¿correcto? Porque estamos comunicándonos con Dios, lo necesitamos. Nos ha estado hablando de nuestro pastor de perseverar en hacer el bien, que perseveremos en hacer lo bueno. También escuchamos que solo una cosa es necesaria: estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Entonces hay otro pasaje que me gustaría que alguien voluntariamente nos lo pudiera decir. Marcos 1, del 29 al 38.
¿A quién le gustaría pasar aquí al frente para decírnoslo? Si lo tienen, está bien, y si no, yo aquí lo tengo. Horacio, ¿quieres pasar? Ok. Marcos 1, del 29 al 38. Sí, adelante. Hola. Y Dios dijo al salir de 1:29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, ¿parece canción? Sí. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándolo, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Amén. Gracias, Horacio. Bueno, Horacio nos acaba de hablar de un día de Jesús muy, muy ocupado ese día. Como nos leyó, primero nos dijo que estaba enferma la suegra de Pedro. Fue y la sanó. Después, en ese mismo día, habían muchos enfermos, le llevaron a la gente y lo sanó. Y luego dice, y cuando llegó la noche, se agolpó la gente, estaba ahí la gente en la puerta y lo sanó. Y luego dice, siendo aún de madrugada, se levantó. Después de ese día tan ocupado, que me imagino que para él estuvo pesado físicamente, se levantó aún siendo de madrugada. ¿Y a qué fue? ¿A desayunar? ¿Fue por unas quesadillas de chicharrón? ¿No? De Huitlacoche, ¿no? Dice, se levantó, se fue a un lugar solitario y se fue a orar. Y resulta que lo empezaron a buscar, porque imagínense, si Jesús estuviera aquí junto y me entero que sanó a todos, ¿a poco no voy a estar ahí al siguiente día para que ore por mí, para que sane a todos los que necesito que sane? Que había mucha gente y lo fueron a buscar. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo, órale, sí, qué prisa, voy. Y a todos los que están ahí ahorita los sano. ¿Saben qué hizo? Dice, necesitamos irnos a otro lado porque para esto he venido. O sea, no se quedó ahí. Se fue a otra ciudad. Dijo, porque para esto he venido. Entonces había otra gente que estaba ahí. Y yo me imagino que lo más seguro, porque como lo podemos aprender porque así dicen los evangelios, Dios hacía lo que el Padre le decía. Me imagino que cuando lo fue a buscar, le dijo, ahora